Este es el flujo de información genética, pero para poder entenderlo empecemos por el principio. El ADN es un tipo de ácido nucleico. Estos a su vez son polímeros lineales de un monómero llamado nucleótido, y están conformados por un ácido fosfórico y un nucleósido, que se encuentra formado por una pentosa o azúcar y una base nitrogenada. Los extremos de cada una de las hebras del ADN son denominados 5'-fosfato y 3'-hidroxilo en la desoxirribosa. Las dos cadenas se alinean en forma paralela, pero en direcciones inversas, pues la interacción entre las dos cadenas está determinada por los puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas. Se dice, entonces, que las cadenas son antiparalelas. Presenta una estructura primaria, el orden de las bases, una estructura secundaria correspondiente a la disposición en el espacio e interacciones entre las bases y sus elementos químicos, y una estructura terciaria, la asociación con proteínas para su empaquetamiento y condensación. Las cuatro bases nitrogenadas se encuentran distribuidas a lo largo de la columna vertebral que conforman las desoxirribosa con el ácido fosfórico en un orden particular. La adenina A se empareja con la timina, T, mientras que la citosina, C, lo hace con la guanina, G. La replicación del ADN consiste en la síntesis de una copia de la molécula, obteniéndose así dos moléculas de ADN idénticas a la original, es decir que poseen la misma información genética. Cada hebra se separa y actúa como molde o patrón para la síntesis de una nueva cadena que posee una secuencia de bases complementaria, por lo que podemos afirmar que es una replicación semiconservativa. Consta con tres etapas. El primer paso es la iniciación. Para que pueda formarse la horquilla de replicación es necesario que las dos cadenas se separen para sintetizar el cebador y el ADN de la cadena de nueva síntesis, y es donde actúa una proteína iniciadora que se encarga de la desnaturalización del ADN y del reclutamiento de proteínas. El punto de partida de la separación de las cadenas del ADN viene determinado por lo conocido como origen de replicación. Una de las hebras se denomina adelantada o continua porque corre en sentido 5'-3'. La otra se denomina hebra rezagada o discontinua porque corre en el sentido contrario, es decir, 3'-5'. Interviene la helicasa rompiendo los puentes de hidrógeno de la doble hélice. La topoisomerasa impide que el ADN se enrede debido al superenrollamiento producido por la separación de la doble hélice. Las proteínas SSB grandes se unen la hebra discontinua de ADN, impidiendo que ésta se una consigo misma. El siguiente paso es la elongación, que consiste en la síntesis de las nuevas cadenas añadiendo nucleótidos sobre el molde. La ADN polimerasa sintetiza la cadena complementaria de forma continua en la hebra adelantada y de forma discontinua en la hebra rezagada. La ARN-primasa sintetiza el cebador de RNA necesario para la síntesis de la cadena complementaria a la cadena rezagada. La ADN ligasa une los fragmentos de Okazaki. Y el último paso es la terminación. Culmina el proceso de replicación con la separación de las dos moléculas de ADN hijas. La transcripción es el proceso de síntesis de ARN, del cual sabrán más adelante, a partir de ADN. Consiste en la transferencia de información contenida en la secuencia del ADN en un nuevo soporte, la secuencia de ARN. Tiene 5 fases. La primera es la preiniciación. Primero debemos conocer la unidad transcripcional.
que está conformado por una secuencia estructural, que a su vez está formada por intrones, que representan regiones no codificantes en el interior del gen, y exones, que son las regiones codificantes del gen. Y una secuencia reguladora conformada por promotor de un gen. Es una sección de ADN que controla la iniciación de la transcripción, y está localizado antes de donde se encuentra el punto de inicio del proceso. Promotor TATA. Sobre la caja TATA se fija una proteína de unión, TB grande P, junto con los factores de transcripción, que forman el complejo de preiniciación cerrado. A ella se unen los factores de transcripción mediante fuerzas de Van der Waals y enlaces de hidrógeno. En ANSER, se localizan en los extremos 5' terminales de los genes, antes del comienzo del gen. Factores de transcripción son proteínas que participan en la regulación de la transcripción, pero que no forma parte de la ARN polimerasa. Actúa reconociendo y uniéndose a secuencias concretas de ADN, uniéndose a otros factores, o uniéndose directamente a la ARN polimerasa. La segunda etapa es la iniciación. La ARN polimerasa se une al ADN y separa las hebras de ADN en colaboración con otros cofactores, permitiendo el acceso de la enzima al molde de ADN de cadena simple. La separación del promotor es la tercera etapa. Una vez sintetizado el primer enlace fosfodiéster, se debe deshacer el complejo del promotor para que quede limpio para volver a funcionar de nuevo. Una vez que la cadena transcrita alcanza una longitud de unos 23 nucleótidos, el complejo ya no se desliza. La cuarta etapa es la elongación. ARN polimerasa cataliza la unión de nuevos nucleótidos y puede reiniciar la síntesis de RNA en caso de que se detenga. La última etapa se denomina terminación. Polimerasa se mueve a lo largo del molde sintetizando RNA hasta que encuentra una secuencia terminadora. Se deja de añadir nucleótidos a la cadena naciente de ARN liberando el producto completo que se disocia del ADN. Pero no hay que olvidar que hay 5 procesos post-transcripcionales. Adición del casquete CAAP. Adición de la cola poli A. Splicing, acoplamiento y degradación. Finalmente obtendremos una estructura llamada transcripto maduro. ¿Qué es el ARN? Es un ácido nucleico similar al ADN pero con grandes diferencias estructurales. El nucleótido está formado por una azúcar, ribosa en vez de desoxirribosa, un grupo fosfato, y sus bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina y a diferencia del ADN en lugar de timina tenemos uracilo. Está formado por una sola hebra de nucleótidos. En las células encontramos 4 tipos de ARN. ARN mensajero, que actúa como molde para la síntesis de proteínas. ARN transferencia, transporta aminoácidos a los ribosomas para la síntesis de proteínas. ARN ribosómico, traduce las proteínas. ARN nucleolar, es el precursor de los ARN maduros. Replicación del ARN. En este proceso suceden pasos similares a la replicación de ADN que ya nombramos anteriormente. Traducción. Es el proceso a través del cual el ARNM se transforma o traduce en una proteína. Para realizar una proteína necesitamos ribosomas, subunidad menor y subunidad mayor, ARN mensajero, ARN de transferencias, aminoácidos y energía, ATP. Primero, el ARN mensajero lleva la información para la síntesis de las proteínas, determinando el orden en que se unirán los aminoácidos mediante enlaces peptídicos, para generar una cadena específica llamada polipéptido. Esta información está codificada en forma de tripletes, cada uno de ellos constituye un codón, y determina un aminoácido. La unión entre codones y estos últimos está determinada por el código genético. En proceso consta de 3 etapas. Iniciación. Subunidad menor y mayor se unen formando el ribosoma, que se ensambla alrededor del ARN mensajero al cual leerá.
se produce la unión de un ARN de transferencia al primer aminoácido, metionina, que se corresponde con el codón inicial del ARN mensajero AUG. Este conjunto, conocido como complejo de iniciación, se necesita para que comience la traducción. Elongación. En esta etapa la cadena polipeptídica es sintetizada por unión de sucesivos aminoácidos que llegan al ribosoma transportados por ARN de transferencia. El ARN mensajero se lee de a un codón a la vez y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente de la proteína, cada vez que un codón nuevo está expuesto. Terminación. Esto se repite hasta que el ribosoma se encuentra con un codón terminal que puede ser UAA, UGA, UAG, lo que provoca que se libere el polipéptido recién sintetizado, se separen las unidades mayor y menor del ribosoma, se libere el ARN mensajero que puede ser nuevamente leído por otros ribosomas, repitiendo este proceso. Proteínas son biomoléculas orgánicas formadas por la unión de aminoácidos ya nombrados anteriormente, a través de enlaces peptídicos. Estas moléculas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las proteínas ocupan la mitad de nuestro peso corporal y participan en todos los procesos biológicos. Sus funciones principales son de transporte, contráctil, homeostática, de reserva, energética, enzimática, de defensa, y hormonal. Finalmente podemos expresar que el flujo de la información genética es el camino por el cual la información contenida en el ADN se transfiere hasta formar una proteína.